¿Por qué debemos de creer en Jesús? Buenos días, hermanos, hermanas, en el Señor. En este pequeño y sencillo video vamos a hablar un poquito de 7 razones por las cuales debemos de creer en Jesús. Seguramente habrá muchas más razones para creer en Jesús. Nosotros solamente vamos a tratar de abordar de manera pequeña 7 de ellas. Y la primera que nos podemos referir es: ¿por qué debemos de creer en Jesús? Porque el tiempo se ha cumplido. Dice el Evangelio de Jesucristo según San Marcos en el capítulo 1, en el versículo 5. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Esa es la primera razón por la cual debemos de creer en Jesús, porque el tiempo se ha cumplido. Una vez en un pueblo había un siervo de Dios que el pueblo le decía hombre de Dios. De cuando en cuando salía a predicar la palabra al pueblo. En una de esas ocasiones lo escuchó un joven y quedó intrigado. Él había hablado sobre la importancia de la fe, de que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces fue este joven a ver al hombre de Dios. Vivía allá en una cueva en la montaña y le dijo: hombre de Dios, ¿cuál es el día en que debo de creer en Jesús? Este hombre le dijo: un día antes de morir es el tiempo ideal para creer y entregarle tu vida a Cristo. Y el joven intrigado le dice: pero yo no sé cuándo voy a morir. Precisamente, como puedes morir mañana, hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo de buscar a Cristo. Hoy debes de creer en Él y aceptarlo en tu vida como tu único Señor y tu único Salvador. En la segunda razón, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 39. Porque te puede sanar. Asimismo en Marcos 10, 52. Estos dos pasajes de la escritura del capítulo 5 y del versículo 10 nos narran cuando el primero de ellos, cuando la mujer que tenía una hemorragia de sangre, ella quería sanar, había consultado muchos médicos, se había gastado todo su dinero, dice la palabra, pero no conseguía nada. Cada día estaba peor. Es por eso que va a Jesús. Seguramente había escuchado hablar de Él, había escuchado de los milagros, de toda la gente que había sanado, de los demonios que había expulsado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella sale a buscar a Jesús con algo en su pensamiento. Si logro tocar, aunque sea a la orilla del manto de Jesús, yo sanaré. Ella creía fervientemente que bastaba tocar la ropa de Jesús para sanar. Va, busca a Jesús, se mezcla entre la gente, toca el manto de Jesús y sana. La hemorragia se detiene. Después de un diálogo con ella, Jesús le dice: vete, tu fe te ha sanado. Ella salió a buscar su salud. Sabía que nadie había podido curar esa hemorragia de sangre. Creía que Jesús la podía sanar. Confiaba en Jesús. Lo busca, se acerca y sana. ¡Qué maravilloso! El otro es cuando un ciego se acerca a Jesús y le grita y le dice: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Jesús le dice que lo traigan y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dice: que vea. Y el ciego recupera la vista.
Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Mis queridos hermanos, la fe te puede sanar. Es por eso por lo cual debes de creer en Jesús, porque la fe te puede salvar. Otra de las ocasiones, mis queridos hermanos, otra de las razones por las cuales debemos de creer en Jesús es, este pasaje nos habla de Marcos 11:22. Porque Jesús le dice a los discípulos y a toda la gente que lo escuchaba, que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate de ahí y échate al mar, y él los obedecería. Con la fe podemos mover montañas, montañas de pecados, montañas de problemas, montañas de dolores, montañas de frustraciones, montañas de tristezas, montañas de enfermedades, montañas de traumas, de complejos, montañas de pasiones desordenadas, montañas de pasiones inmorales. Si tuviéramos fe, las montañas de nuestros problemas y de nuestras tristezas desaparecerán, confiando y creyendo en Jesús. Otra de las razones por las cuales debemos de creer en Jesús, nos dice Juan 7:38, cuando Jesús se sienta en el pozo de Jacob, llega una mujer samaritana y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿y por qué tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Me pides agua para beber. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua. Y si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y saltará en ti un agua, una chispa, una luz que salta hasta la vida eterna. Esa es la otra razón por la cual debemos de creer en Jesús, porque si creemos en Jesús, nunca más tendremos sed. Y de esa sed de nuestro corazón, gracias al agua del amor de Dios, habrá una vida maravillosa, una historia de gozo y de paz en Cristo que nos llevará a la vida eterna. Otra de las razones por las cuales debemos de creer en Jesús, nos lo dice el Evangelio de Juan. Dice, el que cree en mí no morirá para siempre. Queremos vivir, no queremos enfermar, no queremos morir. La gente se opera muchísimas veces para verse joven. Hace muchos ejercicios para mantenerse sano. Sigue pesadas y costosas dietas, compra caros medicamentos para no morir y alargar su vida. Pero el único que puede alargar nuestra vida, el único que puede evitar nuestra muerte eterna es Jesús. Basta creer para no morir para siempre. Es una poderosa razón para creer en Jesús. El hecho de que sabiendo que no moriré para siempre si creo en Jesús es una de las razones más fuertes, mis queridos hermanos, para creer en Jesús. Otra de las maravillosas razones para creer en Jesús nos lo narra Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro. Estaban frente a la cueva donde el cuerpo de Lázaro había sido sepultado. Jesús le dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, Señor, lleva 4 días de muerto, ya huele mal. Y Jesús le contesta, Marta, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, la fe en Cristo te dará unos ojos nuevos para ver la vida de una manera distinta y maravillosa. Pero sobre todo podremos ver la gloria de Dios.
podemos ver a Cristo vivo y resucitado si creemos en Él. Es una maravillosa promesa de amor. Moisés quería ver la gloria de Dios y solo vio su espalda. Nosotros, creyendo, veremos la gloria de Dios. Maravillosa, con tan solo creer. Otra de las razones es aquella que narra en aquel conocidísimo pasaje de Juan 3:16, que dice más o menos así: tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa tan grande! Que te da gozo, que te da esperanza, que te da luz para seguir caminando, aún en los momentos más dolorosos de nuestra historia. El hecho de saber que creyendo en Cristo tendremos vida eterna es algo que nos debe de mover al amor. Es algo que nos debe de mover al perdón. Es algo que nos debe de mover a hermanarnos todos en Cristo, a vernos como hermanos, hijos de un mismo Padre, compartidos, solidarios, generosos, amorosos, amar al hermano. Si creyéramos, mis queridos hermanos y hermanas, que el que cree en Jesús tiene vida eterna, no habría guerras, no habría hambre, no habría miseria, no habría explotación, no habría violaciones, no habría usureros, no habría agiotistas, no habría gente que secuestra, gente que asesina, gente que golpea, gente que roba y gente que lastima al prójimo. Y lo lastima porque no lo ve como su hermano. Porque no cree que el que ve en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías. Y el que cree en Jesús, dice la palabra, tiene vida eterna. La fe en Jesús, mi hermano, nos lleva a vivir en el amor. Fe que obra en el amor. Para que mi fe sea verdadera, tengo que vivir en el amor. Tengo que mirar a los demás como mis hermanos. Tengo que ser generoso, solidario y servidor de Cristo en los más pobres, en los más enfermos, en los más solitarios, en los más desamparados. Son 7 poderosas razones para creer en Jesús. Porque es el momento. Porque hoy es el día de la salvación. Porque hoy puede ser el último día de tu vida. Porque creer en Jesús te puede sanar de cualquier enfermedad y te puede salvar. Porque creer en Jesús moverás montañas de temores, de dolores, de enfermedades, de problemas, de frustraciones, de adicciones, de tristezas. Porque creer en Jesús te dará el agua viva y nunca volverás a tener sed ni hambre creyendo en Jesús. Porque creer en Jesús no morirás para siempre. Porque creer en Jesús te hará ver la gloria de Dios. Y porque creer en Jesús te dará la vida eterna. Estaremos con Cristo para siempre. Si todas esas razones no te llevan a hacer un alto en el camino, a arrepentirte de tu pecado, a pedirle perdón al Señor y aceptarlo como tu único Señor y tu único Salvador, no sé qué te pueda convencer para que le digas a Jesús: Jesús, yo creo en ti. Pese a mi pecado, pese a mi maldad, yo creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Creo que tú le puedes dar un nuevo sentido a mi vida. Puedes traer luz a mi vida apagada. Puedes saciar mi sed, saciar mi hambre. Puedes darme una nueva historia, hacerme una nueva persona.
Te pido perdón por mis pecados. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y te acepto en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Y te pido que tu Santo Espíritu llene mi corazón y me enseñe a obedecer tus palabras. Creo en ti, Jesús. Aún frágil, aún pecador. Creo en ti. Y te pido que guíes mi vida, que guíes mi historia, que escuches mi plegaria, me sanes y me salves. Gracias, Jesús, por dar tu vida para salvarme. Me amaste y te entregaste por mí. Bendito y alabado seas, Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, te invito a creer en Jesús y a salvar tu alma para la eternidad. Mis mejores deseos y toda la bendición de Cristo para ti de parte de tu hermano y amigo, Águila que vuela libre. Paz y bien.